el tema porque Sí. no Lo lo vi tengo con anotado en el detenimiento. código. La acordada creo que es la 41. ¿Está mi código por favor? No. El artículo fue modificado, o sea, por una acordada, que dice que ahora, a los fines de, claro, lo que dice ahora esa acordada, que es acordada del 2019 de diciembre, sí. Pará, voy a buscar el código. Lo tengo anotado ahí, bancame. Volví. Siempre en Fantástico. machete. Muy bien. Cami, ¿vos te estás Mirá. grabando? No, todavía no, Perdón, quiero ¿vas a suponer. grabar? Sí, Marce, ya empezó la grabación, recién la puse. No. Bueno, es la acordada Perdón, ¿se grabó 40 la del... musiquita y todo eso? No, ¿Triunfal? no, la musiquita no. Ah, Bueno, mal. La acordada 40 del 19, que rige a partir del 1 de enero del 20, dice que la suma para ir en queja es de 100.000. ¿Sí? sí. Eso. Esa era toda la gran anotación del código. Bueno, fantástico. Dice, el código habla de 900.000 pesos para el recurso de queja. Imagino Claro. que esa debe ser una norma que quedó sin modificar o algo por el estilo, ¿no? Sí, depende. Si vos te metés en Infolec dice una cosa, pero si después te agarrás un código los Actual. editados, pero sí, en realidad, no, es que Infolec debería estar actualizado. Sí, claro. La realidad es que la acordada dice 100.000. La acordada 40 del 19. Está bien. Bueno, Esa es fantástico. A ver, Juliana dice... De hecho, me parece, perdón, sí. porque también lo vi eso en Infoleg. Si te fijas abajo, en las que donde dice notas de Infoleg, abajo en itálica, te dice, te hace la aclaración de la acordada esta. Eso, listo. Seguí. Sí, claro. Dale. No, era esa. A ver. Juliana dice, en la página 464 del libro dice que el reconocimiento judicial debe solicitarse dentro de los 10 días en que empieza a correr el plazo de prueba. Bueno, acá nos encontramos con uno de los viejos problemas de la reforma del año 2001, que entró en vigencia el 21 de mayo del año 2002, que es la ley 24588, que hizo una modificación eliminando o modificando el proceso ordinario y el proceso sumario. Hola, Silvia. Tenés desconectado el micrófono. Está desde el celular, dice. Le leo los labios. Soy muy buena. No, y lo que decía es que esos 10 días de los que estaba hablando, el 460, cuando Palacio habla de eso, es una parte del código que quedó sin modificar. Como toda la prueba debe ser ofrecida junto con los escritos constitutivos. O sea que eso es algo que está bien la aclaración, hay que tenerlo en cuenta, pero es una omisión de legisladora de modificar una norma, ¿sí? Así que bueno. Difiere del ofrecimiento de todos los medios probatorios, claro, muy bien, Juliana, es ahí con los escritos constitutivos. Después está la de Francesco, es una acordada del 2019, dice Lucía, que estaba atenta, muy bien. La parte especial de medidas cautelares es lo que está en el video que se subió. No, la parte especial de medidas cautelares es todo lo que está en el libro, todo lo que está en el código de medidas cautelares es todo. Y dos, cuando no media unificación de personería en un litisconsorcio, ¿el plazo para retirar el expediente es individual? Imagino que estás hablando del alegato, ¿puede ser? Sí. Aprovecho para saludar a todos, que pude entrar. Ahora sí, me uno a todos ustedes. Sí, no, estábamos respondiendo algunas preguntitas. Perfecto. Los chicos. Perfecto. Tenemos que hacer la aclaración de las dos preguntas del otro día, acordémonos. Sí. Acá Juliana pregunta si cuando no media unificación de personería en un litisconsorcio el plazo para retirar el expediente es individual. Sí,
Cuando no media unificación de personería, cuando no actúan bajo una sola representación letrada o con un solo patrocinio, entonces ahí en ese caso las partes tienen cada una de ellas un plazo para llevarse el expediente en préstamo, pero hay que recordar que el plazo, siempre tener en mente que el plazo para presentar el alegato es común, siempre, eso es lo central. El plazo para presentar el alegato es común y el plazo para llevarse el expediente en préstamo corre para cada una de las partes, siempre que no haya unificación de personería, como hace la aclaración, individualmente para cada una de ellas. Y ahora sí, Silvia. Claro, bueno, estamos. Chicos, ¿se acuerdan que el otro día Lucía nos hizo una pregunta que yo dije que en principio no, ahora lo vamos a refrescar, pero que lo íbamos a estudiar el tema? Bueno, el tema era así, acuérdense, se apelaba una denegatoria de la admisión de un hecho nuevo. La apelación era con efecto en relación y con efecto diferido. ¿Se acuerdan que el efecto diferido era que se difería la fundamentación del recurso de apelación en relación que se planteó en primera instancia, se difería la fundamentación para el momento en que se apelara la sentencia en forma libre y dentro del 5º día de poner los expedientes en secretaría a disposición de las partes para expresar agravios, había que fundamentar el recurso concedido con efecto diferido. Esto se acuerdan, ¿no? Lo que yo no veo acá, no sé, Vicky, estás vos, ¿no? Viendo lo que contestan los chicos todo. Sí, están contestando que sí. Claro, perfecto, claro, dice, sí. porque esto no lo veo, acá en el celular no lo veo. Bien, ¿qué ocurría? Lo que me preguntaba Lucía era si le denegaron justamente el hecho nuevo, pero luego resulta ganadora en la sentencia. Por lo tanto, si resulta ganadora, acuérdense que no hay agravio como para plantear el recurso contra la sentencia. Quiere decir que en principio ella no podía fundamentar el recurso concedido con efecto diferido, porque no había agravio porque ganaba. Pero ¿qué ocurre? Y acá viene el kit. Si apelaba a la otra parte, puede ser que la Cámara dé vuelta, o sea, revoque esa resolución de primera instancia. Entonces, la pregunta era, ¿puede aquel que no apeló libremente la sentencia en virtud de que era ganador, si apeló la otra parte, fundamentar el recurso concedido con efecto diferido? Bueno, no hay una respuesta legal y ni siquiera doctrinarios, algunos dicen que sí, otros que no, pero en verdad podría hacerlo. Algunos autores dicen que tendrían necesariamente que apelar la sentencia, a pesar de que no le causó agravio. Yo entiendo que no. Si ya está concedida la apelación, que ya se concedió en primera instancia, evidentemente la parte tiene resguardada la posibilidad de poder fundar su recurso de apelación con efecto diferido y que le admitan ese hecho nuevo por las dudas de que la Cámara pudiera revocar la sentencia. ¿Me entendieron ahora? ¿Me entendiste, Lucía? Lucía dice que sí, y aclara, ¿Y los chicos entendieron esto? Los demás chicos. Están diciendo que sí. Bien. Pero Francesco dice, yo la verdad que no. Bueno, Francesco. Y dice, pero bueno, como diciendo, después lo estudio. No hay problema. Lo repito someramente porque tenemos mucho para hablar. Francesco, el tema es así. Vos te acordás que para que pudiera apelarse tenía que haber agravio. Si no, para plantear cualquier recurso tiene que haber agravio. Si una persona gana un proceso, al no tener agravio, no va a tener la posibilidad de apelar libremente la sentencia porque le salió a su favor. Hasta acá va bien. Bien. ¿Qué ocurre? Esta persona que ganó el proceso y a la cual no se le concede la posibilidad de apelar libremente porque es ganadora y no hay agravio, resultó que durante el proceso el juez de primera instancia le rechazó un hecho nuevo.
¿Te acordás que cuando se rechazaba la admisión de un hecho nuevo, la apelación era en relación y con efecto diferido, que significaba que se difería la fundamentación para el momento en el cual se apelaba libremente la sentencia? Y acá, como no había apelación libre, en principio esta persona se quedaba sin el derecho a fundamentar su recurso concedido en forma diferida. Entonces, la respuesta a este problema es que, aunque salga una sentencia a su favor, si la otra parte apeló, ¿qué podría ocurrir? Que la Cámara revoque la sentencia que salió a favor de la parte que no apeló, ¿sí? Entonces, a esa parte que no apeló se le puede dar la posibilidad de fundamentar dentro del 5º día de puesto los autos en secretaría su recurso de apelación en relación y con efecto diferido, que era el agravio que tuvo cuando no le concedieron el hecho nuevo. ¿Lo entendiste ahora, Francesco? ¿Francesco era? Sí, ¿no? Dice que sí. Bien, un tema. El segundo tema, sí, Hola, sí. Silvia. Acá Hola, estoy. ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? No, como no te veía pensé que era una nueva pregunta, Pao. No, ahí ingresé. Bárbaro, buenísimo. Ahí me desactivo. Perfecto. Hola. No, puede estar Hola a activada, no hay problema. Otro tema, chicos. ¿Querés explicarlo vos, Marcelo, que el tema cuando dijiste lo de... A ver, ¿qué era? Que habíamos dicho que le íbamos a aclarar. Y yo lo explico y me acuerdo de cuál es el tema. El ¿Cuál tema es es el formato de la resolución de segunda sí, instancia. Sí. Porque yo no lo aclaré adecuadamente, esto es decir, dije lo que en general establece la norma, ¿sí? Lo que la norma establece es que en el caso de que se trate del recurso concedido libremente, corresponde el dictado de una sentencia con voto individual, y en el caso de las sentencias dictadas en los recursos que se conceden en relación, la sentencia debe dictarse con el formato de Individual. El conjunto. Individual, sino que se vota en forma conjunta por los camaristas. Ahora, cuando se trata de sentencias definitivas, por ejemplo, la del proceso sumarísimo, en ese caso corresponde que la sentencia que se dicte sea una sentencia con formato individual, con el voto de cada uno de los camaristas. Esto es para permitir adecuadamente expresar cuáles son los fundamentos que le dan base a esa resolución para poder recurrirla adecuadamente, porque son supuestos en los cuales además puede haber disidencias en cuanto a la interpretación de las normas, el derecho a la prueba, y en ese caso es conveniente, o sea, y así se hace. Sí, así se hace. Con el alcance de voto individual por cada uno de los camaristas. Perdón, Marcelo, algo que aclaro la aclaración. Pasamos aclarando. Es verdad, esto lo que estás diciendo vos, que en general sería así, pero podría ocurrir que el voto fuera conjunto, pero la sentencia con estructura definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que como es en relación, los camaristas deliberen en forma conjunta, pero en la estructura de una sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque supongamos que a un proceso se le da el trámite de proceso sumarísimo, en el cual se dicta una sentencia definitiva en primera instancia. Si la parte afectada por esa sentencia dictada en un proceso sumarísimo se siente agraviada, ¿cómo plantearía el recurso de apelación? Mejor dicho, plantearía el recurso de apelación. ¿De qué modo se lo concedería el juez? ¿De qué modo? Proceso sumarísimo, ¿eh? ¿Me contestan, Anita? ¿Están contestando? Sí, la pregunta no fue para mí, fue para ustedes. No, fue para los chicos. ¿La repito? La repito. Acá están diciendo en relación. Están contestando en relación, perfecto. Entonces, fíjense que el recurso se concedió en relación, pero en verdad la sentencia que dicte la Cámara, a pesar de que el recurso se concedió en relación, va a ser una sentencia con la estructura de una sentencia definitiva. Ya hayan votado en forma individual o hayan votado deliberando entre ellos. Esto para aclarar un poquito el panorama. No es lo que generalmente ocurre, pero nos interesaba con Marcelo
que quedara aclarado, no esta solamente distinción que si era en relación era interlocutoria y libremente era definitiva, que pueden los recursos en relación dictarse una sentencia en cámara definitiva. ¿Quedó claro esto ahora, chicos? ¿Contestan? ¿Están contestando? No están contestando, están ¿Que no? anotados, todavía están acusando recibo del golpe. De tanta información, todavía no logran procesarla. No es complicado, no es complicado. Ah, ya sé, pero bueno, hay veces que ahí están diciendo sí. Claro, estaban tratando de... Entonces, acuérdense, chicos, lo que acá interesa es lo siguiente. Sentencia libre, voto individual. Sentencia en relación, voto conjunto. La estructura de la sentencia, ya sea en libre, va a ser siempre definitiva. En relación, la estructura de la sentencia de cámara puede ser en forma de interlocutoria o en forma de sentencia definitiva. ¿Listo? ¿Claro? Bueno. Es clarísimo y lo van a ver mucho cuando empiecen a leer más jurisprudencia, porque ahí van a encontrar el formato de las resoluciones de cámara, cuál es el formato que conservan, ¿sí? Ahí es donde van a advertir adecuadamente esto que está diciendo la doctora. Ahí es donde van a ver este formato que adquieren las resoluciones de cámara, que las van a ver muy clarito cuando son sentencias definitivas. En un proceso ordinario van a ver la forma clarísima en donde está el voto de cada uno individual. Cuando vean las sentencias interlocutorias, ahí se van a encontrar con este formato en donde todos votan en conjunto, ¿sí? Pero en algunos casos, y esta es la aclaración que estábamos haciendo, en algunos casos, aunque sea en relación, la van a encontrar también con el formato de la sentencia definitiva. Lo que pasa es que quizás, están acostumbrados quizás a leer más de corte, fallos de corte. Sí, es cierto. Bueno, otro temita, chicos. Vieron que nosotros le dimos un trabajo práctico sobre recursos, ¿sí? Bueno, les quería hacer una aclaración, porque luego leyendo el trabajo, cuando yo di recurso de revocatoria, ¿se acuerdan que el recurso de revocatoria era aquel recurso que procedía contra providencias simples? Bien, y también van a recordar que las providencias simples podían ser dictadas por el juez, secretario o prosecretario. Cuando hablamos del recurso de revocatoria propiamente dicho, que es el que yo les expliqué, me refería al recurso de revocatoria contra una providencia simple dictada por el juez. ¿Se acuerdan que lo definíamos como aquel modo de impugnación para que el mismo juez que dictó una providencia simple la revoque o la modifique por contrario imperio? Hasta acá va bien, recuerdan que lo explicamos así. Bien, al lado de este recurso, espero que contesten que sí, ¿no? Yo como no veo lo que contestan, sigo. Pero esto, hasta acá lo que les dije recién, recuerdan, ¿no? Sí, Belén contesta que sí. Ahora sí. Lucas, Nicole, están dos contestando. Bien. ¿Qué ocurre? Cuando la providencia simple la dicta un secretario o un prosecretario, también se puede equivocar el secretario y el prosecretario. Entonces, es lo que se llama un recurso de revocatoria anómalo, que está legislado en el artículo 238 bis, ¿no? Bis o ter, a ver. 38 ter. Fíjense lo que dice. Sí. Pablo, ¿tenés ahí a mano? ¿Lo querés leer? Así. Ya. O el que lo tenga a mano, Bueno, yo mientras lo explico. ¿Qué significa este recurso? Que se le pide al juez que deje sin efecto la providencia del secretario. Supóngase que el secretario haya corrido un traslado mal, entonces le dicen al juez que deje sin efecto esa providencia. ¿Qué características tiene este recurso, esta revocatoria llamada anómala? Que nunca se sustancia y que es inapelable. Lo que resuelve el juez es inapelable. Nada más les quería aclarar esto. ¿Por qué les quería aclarar esto? Porque van a ver que en el trabajo práctico justo que les dimos,
una de las preguntas, una de los casos es que la providencia le dicta un secretario. Entonces yo dije, uy Dios, no les expliqué cuándo la providencia le dicta un secretario. ¿Lo tenés a mano ahora, Pao? Sí, ahí lo leo. Dale. Artículo 38 ter. Dentro del plazo de 3 días, las partes podrán requerir al juez que deje sin efecto lo dispuesto por el secretario, el prosecretario administrativo o el jefe de despacho. Quedó frisada. Y estoy diciendo que quedó frisada, Pau. Sí, eso me quedé esperando ahí. Lo tengo a tu mano, si querés. Yo los vi frisados a usted. Perdón, si quieres. Ay, lo leí, ¿no lo escucharon? No te escuchamos, Pau. ¿No? Lo leí, Terminá de leerlo, dale. Bueno, dentro del plazo de 3 días, las partes podrán requerir al juez que deje sin efecto lo dispuesto por el secretario, el prosecretario administrativo o el jefe de despacho. Este pedido se resolverá sin sustanciación y la resolución será inapelable. Bien. Ahí está. Gracias, Pao. Bueno, chicos, lo entendieron, este recurso es muy simple. Nada más que quería que vieran que se diferencia de la revocatoria general en que no puede ir con un recurso de apelación en subsidio, ¿sí? Y aparte, que no se sustancia, ¿sí? Ahora, puedo ver los chats, así que ahora veo lo que contestan los chicos. Bueno, ¿lo entendieron, chicos, esto? Yo no. No te veo acá vos, ¿eh? Yo acá veo que los chicos, María Belén me contestó que sí, Melissa que sí. Todos ellos contestan que sí, pero yo hago una pregunta, doctora, si puedo o no. Acá Francisco, Marcelo, sí, la podés hacer. Nada más que estaba viendo la pregunta de un alumno verdadero, que me parece que es más importante que tu pregunta. Sí, bueno, esperá. No, Francesco era lo que iba a decir yo. Bueno, entonces Francesco te adivinó. Sí, es verdad, es inapelable. ¿Y cómo se soluciona eso? ¿Cómo se soluciona? La jurisprudencia que ha dicho que de acuerdo a la envergadura que puede tener esa providencia simple, se podría conceder el recurso de apelación subsidiario. Ejemplo, para que lo vean. ¿Cómo se decretaban las medidas cautelares? ¿Se sustanciaban? ¿Cómo se decretaban? Ahora te contesto, Juan Ignacio. Catalina inaudita, muy bien, todos inaudita aparte. Supónganse que cuando una persona que pide un embargo preventivo sobre un bien del deudor porque tiene un temor fundadísimo de que el deudor se desapodere del bien antes del dictado de la sentencia. Entonces presenta un escrito pidiendo una medida cautelar y le dice al juez: señor juez, pido un embargo preventivo sobre el bien del deudor. El juez ni lo llegó a ver, lo vio el secretario y el secretario le pone: a lo solicitado, traslado, notifíquese. Imagínense, el que pide la medida cautelar, pero totalmente sorprendido, dice: no, si le corren traslado al afectado, si le corren traslado al dueño del bien, lo va a vender. Entonces, ¿qué hace? Le pide una revocatoria al juez de las 38 ter, esta revocatoria anómala, diciéndole: señor juez, por favor, deje sin efecto ese traslado, porque las medidas cautelares se decretan inaudita par. Pero el juez, que era más dormido que el secretario, y aparte con unas copas de más, ni se fijó. Dijo: yo confío en mi secretario. Entonces, siendo la providencia correcta, no ha lugar al recurso de revocatoria. Lo deja la parte sin la posibilidad de apelar. Entonces, en esos casos muy específicos, se ha admitido la posibilidad de que haya una apelación subsidiaria a la del recurso de revocatoria anómalo. ¿Lo entendieron esto? No sé quién me lo había preguntado. Francesco, ¿lo entendiste? Lucía, ¿lo entendió? Lucía dice que sí, Francesco dice que se entiende,
Y si vos y usted, Marcelo Ruiz, no entendí. Quiere ir a tomar, quiere ir con el juez. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces esto lo entendieron. Acá me preguntaba, los que ya lo entregamos, no se hagan problemas, chicos. A ver, y esto también va relacionado con alguna, William, no sé quién me preguntó, ¿qué hacemos? ¿Esto es obligatorio? ¿Influye en la nota? Porque no tenemos tiempo de hacerlo. A ver, chicos, si nosotros damos un trabajo práctico, es justamente en beneficio de ustedes, para que vayan viendo tenor de preguntas o de, vieron como pasó en el primer examen, de cómo puede venir la forma de tomar el parcial, segundo parcial, y aparte para que ustedes también se autoevalúen y vean si verdaderamente entendieron los temas. Si no lo llegan a hacer, la realidad que es un problema para ustedes, no para ni para la doctora Giovanna, ni para el doctor Ruiz, ni para los demás profesores, ni para Martín, Gonzalo, Vicky, para ninguno de ellos. El problema es para ustedes, porque si nosotros se los podemos corregir, tenemos la posibilidad de decirles, chicos, se confundieron en esto o en lo otro. ¿Queda claro esto? William, no sé quién me preguntó el otro día. Giselle, Micaela, bueno, me están contestando en la que no me preguntaron, pero no importa. Me interesa que quede claro. Acá me preguntaron si el parcial va a ser preguntas a desarrollar y casos prácticos. Chicos, el parcial va a ser de la misma tónica que el primer parcial, pero con dos grandes diferencias. Una, va a ser más largo. ¿Por qué? En verdaderos y falsos van a haber muchas más opciones. Por ahí va a haber una o dos preguntas más a desarrollar, porque son temas que tenemos que evaluarlos. Vieron que toda la parte de recursos, la parte cautelar, son temas pero muy, muy importantes, y ustedes ya tienen la cancha del primer parcial, que nosotros les habíamos dicho que no íbamos a ser tan exigentes en el primer parcial, ¿sí? Ese es uno de los temas, va a ser más largo. Y el segundo tema, vamos a dar mayor importancia al tema de la redacción y la terminología, ¿sí? Muchos en el primer parcial, la verdad que muchos no, fueron 2 o 3 nomás, nos preguntaron como que pensaban que por qué su nota, sumando, vieron restando, y de acuerdo a la clase que yo había dado de corrección del examen, ¿sí? Les parecía que no, que tenía que ser más el puntaje. Y nosotros con los doctores, todos los docentes, les contestamos, lo dijimos oralmente, se los contestamos por mail, les contestamos ahora y se los decimos. Chicos, el examen es global. El tema de cómo se expresan, el tema de la relación, de la redacción, el tema de cómo relacionan los temas, es fundamental. Entonces, por ahí, ustedes no es que contestaron mal, pero tampoco lo contestaron tan bien como se tendría que contestar, y por ahí no van a tener 10, van a tener 8, ¿entienden? Entonces, no cuenten ese puntito así, que de hecho ya les decimos que nosotros, respetuosos, muy respetuosos de la forma de calificar que tiene la facultad, es decir, nunca vamos a igualar para abajo, siempre vamos a tratar de igualar para arriba, pero ojo, tiene que dar para igualar para arriba, si no, verdaderamente el puntaje no va a ser el que a ustedes les parece. Bueno, ¿quedó claro el tema del segundo parcial? Sí, genial. Bien. Me preguntan si los trabajos los vamos a corregir, y sí, chicos, los vamos a tratar de corregir antes traten de entregarlo el lunes. Creo que vamos a poder corregirlo. ¿Cuándo es el parcial? ¿El otro jueves? El jueves. El jueves 30. Bueno, entonces vamos a ver, si los que puedan ir entregando los trabajos prácticos, si nos hacen ese favor a nosotros también, porque si no, si el lunes tenemos que corregirlos todos para el martes, o el miércoles nos vamos a volver locos. Los que puedan entregarlos el fin de semana,
Y los que lo entregaron, perfecto. Los que lo entregaron ya no hay ningún problema. Pero los que los puedan entregar el viernes o el sábado, mejor así los corregimos el domingo y el lunes. Y es más, en la clase del lunes lo podemos charlar. Eso iba a decir, damos una devolución de lo que vimos. Perfecto. Muy bien, claro, Pau. Claro, tenés razón. Entonces traten de entregarlo antes, chicos, ¿eh? Y si no pueden, paciencia, no se hagan problema, escuchen las clases, y bueno, yo lo que creo que siempre es algo para uno, o sea, darse cuenta uno si entendió verdaderamente los temas. Bueno, concluido esto, ¿qué dice Melissa? Profe, además de la devolución general, ¿va a haber una personal? No, chicos, no vamos a hacer tiempo. No, en clase no, le vamos a corregir el examen. Pero, STP, eso sí. ¿Entendés, Melissa? ¿Te imaginás tener que estar corrigiendo? Nosotros tenemos muchos alumnos en las dos comisiones. Así que la corrección va a ser general y bueno, perdón, y si quedó alguno que no lo pudo entregar y nos pide que se lo corrijamos, se lo vamos a mandar la respuesta por mail, pero bueno, en principio, chicos, calculen que tenemos que armar todos los exámenes, estamos trabajando contra reloj, todos los profesores, así que esto es un tema de colaboración recíproca, ¿entienden? Así que la idea es que lo puedan presentar antes y nosotros vamos en la clase del lunes, vamos a hacer la corrección en forma oral. ¿Les parece bien? No sé si parece que les pareció mal. No, ahí están. No me llegaban los sí. Ahí está cayendo la catarata. Bueno, bárbaro, perfecto. Bueno, listo. Empezamos con ejecución de sentencia, ¿les parece? Bueno. Por favor. Muy bien. Fíjense que lo que vamos a tratar de hablar hoy en el proceso de ejecución de sentencia es como siempre decimos, una clase más bien práctica como para fijar los conceptos, dar ejemplos, porque ustedes tienen ya subidas las clases grabadas, o en audio o en videos, de cada uno de los temas que vamos dando en vivo. En este caso, la doctora Victoria, Anita para los íntimos, subió una clase re linda, no sé si tuvieron ocasión de verla, que hizo como un juego de la oca. ¿La vieron, chicos? ¿La llegaron a ver? ¿O no pudieron? Porque claro, estamos todos también corriendo sobre el reloj, pero muchos la vieron, Julieta, Micaela, bueno. Así que aprovechen a la doctora, que verdaderamente se tomó todo este trabajo de hacerlo de forma así, como un juego. ¿Era un Monopoly o era un juego de la oca? Acá era un Monopoly. ¿Qué era? Era un Monopoly. Monopoly, perdón. Bueno, juego de la oca porque tenía, es verdad, porque tenía distintas paradas, pero bueno, Monopoly también tiene eso. Así que lo que vamos a hacer hoy es fijar los contenidos más importantes del proceso de ejecución de sentencia. Para empezar, ustedes ya salimos del proceso de conocimiento. ¿Se acuerdan que era un proceso pleno, donde partíamos de un derecho totalmente incierto? ¿Sí? Si uno pedía una acción de daños y perjuicios, yo no sabía ni por las tapas si el juez me iba a hacer lugar a esa acción de daños y perjuicios, porque yo tenía que probar, tenía que alegar las manifestaciones en los escritos constitutivos, ofrecer pruebas, bien. Partíamos de un derecho que verdaderamente no era nada cierto. En los procesos de ejecución, partimos ya de un derecho verosímilmente cierto. ¿Por qué? Porque tenemos un título ejecutivo o una sentencia definitiva para ejecutar. Entonces ya no partimos de un derecho totalmente incierto, sino que partimos de un derecho que ya parcialmente está cierto, ¿sí? Esta es la principal diferencia
que vamos a tener en los procesos de ejecución y que a raíz de esa diferencia vamos a ver que es un proceso con una estructura mucho más débil, un proceso más corto, un proceso donde no hay la cantidad de defensas y la cantidad de pruebas que un proceso ordinario, justamente porque partimos de un derecho presumiblemente cierto. Y dentro de estos procesos de ejecución en general, que vuelvo a insistir, parten de un título que ya existe, que puede ser una sentencia definitiva para ejecutar, puede ser un cheque, un pagaré, puede ser una hipoteca. Dentro de estos procesos de ejecución en general, vamos a ver que tenemos el proceso de ejecución de sentencia, por un lado, el proceso ejecutivo propiamente dicho, que es el que vamos a explicar la clase que viene, y las ejecuciones especiales, como una ejecución hipotecaria, una ejecución prendaria. ¿Qué están preguntando acá? No puedo creer que Janina está preguntando. Yo estoy explicando ejecución de sentencia y está preguntando del alegato. Janina, te lo vamos a explicar, madre, pero... quedó de arriba. Chicos, ¿no habían visto que antes lo había preguntado eso? Claro, la culpa de Marcelo ahora. Marcelo tiene la culpa, Janina. O sea, a vos no te dije nada. La culpa es de Marcelo, que no contestó, con lo cual va a ser reprendido, Marcelo, ¿eh? No te dicen. Mirá cómo te defienden. Bueno, no, al contrario. Mirá, tenés tu club de fans, Marcelo. Bueno, entonces seguimos con lo de ejecución de sentencia. Bien. Estamos en el tema de que hay tres grandes grupos de procesos de ejecución. Ejecución de sentencia, proceso ejecutivo previamente dicho y ejecuciones especiales. Lo que vamos a ver hoy es cómo se ejecuta una sentencia definitiva de condena, ¿sí? El lunes vamos a ver cómo se ejecuta un cheque que no me pagaron, un pagaré que llegado el vencimiento no me pagaron, ¿sí? No vamos a ver, porque ya no hay tiempo, las ejecuciones especiales, como puede ser una ejecución hipotecaria, una ejecución prendaria, que más o menos tiene una estructura parecida a lo que vamos a ver ahora, nada más que ahora todo el trámite de las ejecuciones hipotecarias se hace en forma extrajudicial. O sea, ni siquiera tenemos que ir a un juez para ejecutar una hipoteca, pero esto, quédense así, esto es mucho más, más complejo, ¿no? Bueno, entonces vamos a la ejecución de sentencia. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué les parece a ustedes que tiene que requerir un juez para ejecutar una sentencia de condena? ¿Qué tiene que haber primero? ¿Qué les parece? Muy bien. Lucía dice una sentencia, y dice firme, o sea, Lucía ya se me adelantó, y se me adelantó muy bien. Francesco dice, ¿y el plazo? Está bien, tiene que tener un plazo. Lucía todavía ahora me habla de consentida y ejecutoriada, Ignacio también. Bueno, muy bien. Con todas estas respuestas que me dan, vamos a pensar que para que un juez pueda ejecutar una sentencia, evidentemente primero tiene que haber una sentencia de condena. Ejemplo, se hizo un juicio de cobro de pesos porque un deudor que tenía que pagar una suma de 20.000 pesos por un contrato que firmó con su acreedor no lo pagó, la sentencia de primera instancia hace lugar al cobro de pesos y condena al demandado a pagar la suma de 20.000 pesos. Siempre esa sentencia de condena va a tener que tener un plazo para el pago. Y ese plazo va a ser de 10 días. Entonces, condenó a pagar 20.000 pesos en el plazo de 10 días. ¿Qué requiere el juez para ejecutar la sentencia? Vamos a empezar por partes. En primer lugar, que haya una petición de una parte. Nunca se pueden ejecutar sentencias de oficio. Tiene que haber una petición de la parte.
la sentencia tiene que estar consentida o ejecutoriada. ¿Qué quiere decir que estar consentida y ejecutoriada? Eso sería estar firme. Consentida es que o la parte la consintió expresamente, ¿sí? Dijo, consiento expresamente y pago consiento la sentencia, pero llega el momento, no la pagó. O un consentimiento tácito es que no haya apelado dentro del 5º día de notificada la sentencia, ¿sí? Ahora, la sentencia ejecutoriada es cuando se apeló, fue a Cámara y la Cámara la confirmó. Entonces, ya sea que lo consintió expresa, tácitamente, que la Cámara lo confirmó, la sentencia está firme, ¿sí? Quiere decir que este deudor tenía 10 días para pagar. Tercer requisito, dijimos, petición de parte, sentencia firme o ejecutoriada. Tercer requisito es que esté vencido el plazo que le dio. Yo no puedo pedirle al juez que me ejecute una sentencia si el juez le dio 10 días y yo le pido la ejecución de la sentencia al 5º día. El juez seguro me va a decir, vencido el plazo que se estableció en la sentencia, se proveerá. ¿Hasta acá me van siguiendo, chicos? Muy bien. Estos serían los requisitos para que se pudiera iniciar un proceso de ejecución de sentencia, ¿sí? Ahora bien, el trámite de ejecución de sentencia es un trámite que tiene actos que son irrenunciables y otros que uno los puede renunciar. El trámite irrenunciable, y que es el primer trámite que tiene que haber para ejecutar una sentencia, es el embargo. O sea, para poder ejecutar la sentencia, tiene que trabarse embargo sobre un bien, sobre una suma de dinero, sobre una cuenta bancaria, sobre un ingreso, sobre lo que fuere, pero tiene que haber embargo. Este trámite del embargo es un trámite irrenunciable. No se puede renunciar. Para poder ejecutar una sentencia, yo tengo que haber trabado un embargo. Ese embargo, acuérdense que durante el proceso, y esto lo vimos en la clase anterior, ¿qué se podía pedir para asegurar el crédito? ¿Qué se podía pedir durante un proceso para asegurar lo que determinaba la sentencia definitiva? Muy bien, acá me contestan todos, podía pedirse una medida cautelar. Quiere decir que si yo pedí un embargo preventivo sobre un bien para asegurar mi crédito, llegado el momento del dictado de la sentencia definitiva, ¿qué voy a hacer con ese embargo preventivo? Lo voy a transformar en un embargo ejecutorio. Es decir, ya no va a ser más preventivo. ¿Por qué? Porque ya se dictó la sentencia, ya se venció el plazo de pago y yo ahora lo tengo que ejecutar. Por eso el embargo preventivo se transformó en un embargo ejecutorio. Ahora bien, pude no haber clavado ninguna medida cautelar. Y sin embargo, para iniciar la ejecución de sentencia, ahí sí tengo que trabar un embargo. ¿Entienden esto, chicos? Yo no, profe. ¿Qué es lo que no entendés, Melissa? María Belén, lo último, de otra forma que no sea trabando el embargo. No. Bien, acá me están preguntando más o menos. Y ahora veo por qué la duda dónde estuvo. Yo lo que les quiero decir es que para que se pueda ejecutar una sentencia, tiene que haber un embargo trabado, porque vamos a ver después que ese embargo va a significar que no se desapodere el deudor de ese bien y que como no pagó, se pueda vender en pública subasta el bien, ¿entienden? Por eso el trámite irrenunciable de la sentencia es el embargo ejecutorio. Hasta acá sí lo tienen claro, tiene que haber un embargo. ¿Esto lo tienen claro? María Belén sí, Antonella sí, Melissa sí, Bárbara sí. Lo que no les quedó claro es lo que yo les dije, que ese embargo podía trabarse cuando se iniciaba
el proceso de ejecución de sentencia, o podía ser el mismo embargo que era preventivo durante el juicio, porque yo lo trabé justamente para asegurar esta sentencia, y que ahora se transformaba en un embargo ejecutorio. ¿Ahora lo entienden? María Belén sí, Ariana sí, ¿cómo? Chicos, si quieren hacer una pregunta oralmente, la pueden hacer, ¿eh? ¿Hicieron alguna pregunta? Perdón. No, que quizás, si se acuerdan, ¿por qué sería el otro preventivo? Y ahora, ¿por qué sería ejecutorio? Así, asociándolo con medidas con el... Sí. Explícaselo, Pau, explicarle. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las medidas cautelares preventivas, no teníamos reconocido nuestro derecho, ¿sí? Si no era para proteger ese derecho que nosotros queríamos que se nos reconociera en un proceso principal con la sentencia definitiva para que no perdiera eficacia. Hicimos todo lo que hablábamos de la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, prestamos la contracautela, el juez nos otorgó esa medida cautelar, nos pidió una contracautela previa, cumplimos y trabamos un embargo preventivo supónganse, a fines del 2018. Ahora, en julio del 2019, tenemos una sentencia, que se acuerdan que yo les había dicho que podía estar apelada y que igual el código me autorizaba a pedir una medida cautelar preventiva. Pero acá ya la habíamos tenido otorgada a noviembre del año pasado, ¿sí? Entonces, ahora que ya tenemos una sentencia que está firme, consentida o ejecutoriada, ese embargo preventivo que yo trabé sigue existiendo. ¿Se acuerdan que les decía que seguía la suerte del proceso principal? Por eso eran provisorias, que no eran autónomas. Entonces, yo lo que tengo que pedirle al juez que ese embargo preventivo que él me otorgó en noviembre del año pasado, ahora se transforme en ejecutorio. O sea, simplemente se le pide al juez, teniendo en cuenta el embargo preventivo que usted me concedió, ahora con la sentencia firme, que ese se convierta en ejecutorio. ¿Está? Y si no tengo ese embargo preventivo, lo pido ahora, porque nunca pedí nada, no hice una medida cautelar preventiva, no se dieron ninguno de los supuestos que prevé el código para pedir medidas cautelares preventivas, rebeldía, incontestación de la demanda, confesión ficta que habíamos hablado. Entonces ahora, para poder iniciar esto que la doctora les contaba, que era el trámite de ejecución de la sentencia en un proceso de conocimiento, ¿sí? Tengo que pedir que se trabe una medida cautelar, ¿sí? Entonces es un embargo ejecutorio sería en este supuesto, ¿sí? No sé si queda claro. O ese embargo preventivo que yo pedí se transforma en ejecutorio para poder continuar con el trámite de la ejecución de esta sentencia que ya está firme. Bien, gracias, Pau. Bueno, ahora entonces lo entendieron. Puede ser un embargo nuevo o, como les dijimos, un embargo preventivo que se transforma en ejecutorio. Lo importante, chicos, es que no puede haber proceso de ejecución de sentencia sin que haya un embargo trabado. Eso es lo que les tiene que quedar. Muy bien, trabado el embargo, la otra etapa del proceso de ejecución de sentencia es la citación de venta al deudor, o también llamada citación para oponer excepciones. ¿En qué consistiría esto? ¿Ustedes se acuerdan que en el proceso de conocimiento, por el principio de bilateralidad o contradicción, cuando se iniciaba una demanda, el juez ordenaba correr traslado de la demanda? Bien, en los procesos de ejecución, cuando se inicia el proceso de ejecución de sentencia, que acuerden que siempre tenía que ser a pedido de parte, lo pedía la parte justamente vencedora de la sentencia, en ese escrito iba a pedir la traba de embargo, no hay traslado de la demanda. ¿Cuál sería la posibilidad de defenderse para el ejecutado? O sea, sería aquel al que se le reclama la ejecución. Sería la posibilidad de citarlo de venta o citarlo para oponer excepciones. No hay traslado de la demanda, sino hay una citación de venta o para poner excepciones, que generalmente se hace por cédula, por una cédula, o a veces se puede hacer por mandamientos, es decir, que vaya un oficial notificado o un oficial de justicia. Pero esto del mandamiento se hace más para el proceso ejecutivo propiamente dicho, que lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, tenemos... Perdón, Silvia.
Sí. No, una aclaración, que el mandamiento en este caso, hasta donde yo sé y estoy acostumbrado a verlo, se utiliza cuando se traba el embargo, concomitantemente con la citación de venta. Se puede hacer Vamos a también tratar igualmente. un mandamiento de embargo y citación de venta, a diferencia del juicio ejecutivo, donde el mandamiento es de intimación de pago, embargo Sí. y citación de remate. Perfecto. Eso es siempre que sean bienes muebles, porque si el embargo se trabó sobre un bien inmueble, no puede ser por el mandamiento, sino que el embargo tiene que estar trabado en el registro de la propiedad y la citación de venta por cédula contra el ejecutado, ¿sí? Claro. Algo le hablamos con Marcelo, perdón, algo le hablamos al final de la clase pasada a los chicos con Marcelo y le contamos un poco del oficial de justicia. Perfecto, porque yo no estuve la clase pasada, así que mejor, los chicos están al tanto un poco de cómo es lo del mandamiento de embargo, ¿bien? Sobre todo cuando es sobre bienes muebles. Y cuando es sobre bienes inmuebles, se tiene que trabar el embargo, les habrá explicado la doctora, preventivo, o si es ejecutorio, también hay que trabar el embargo en el registro de la propiedad inmueble, si es un auto, en el registro de la propiedad automotor. Claro, todo lo que sea registrable, les habíamos dicho que eran los registros respectivos, era automotor, propiedad, o no les dije embarcaciones, buques, que también hay un registro, ¿sí? Que si son sumas de dinero se ordena mediante una comunicación, mediante un oficio que se firman en el juzgado y se diligencia en los bancos si fuera sobre sumas de dinero. Bien, muy bien, entonces tenemos sentencia, tenemos embargo, tenemos citación de venta. ¿Qué posibilidades tiene de defenderse el ejecutado? O poner excepciones previas. Acá la forma de defensa no es la contestación de demanda como en un proceso ordinario. Acá la única forma de defensa es la de oponer excepciones previas. Marce, ¿querés explicarle un poquito las excepciones para yo no forzar, o Pao? ¿Cómo no? Tanto la dos, dale. Para lo cual voy a compartir mi pantalla, queridos alumnos. Muy bien, muy bien. Para hacer como un resumen de lo que dijo Silvia, que en realidad que cuando obtenemos una sentencia definitiva, decimos, ya está, el juez falló a nuestro favor, está firme, condenó a mi contraria a pagarme 10.000 pesos, pero si mi contraria o el demandado no viene y lo hace voluntariamente, voy a tener una sentencia que va a quedar ahí, digamos, quietita, sin... como un cuadrito, ¿sí? O sea que yo después tengo que activar, y por eso que estamos explicando esto de que sería la etapa de ejecución de sentencia, que empieza con la traba del embargo. Bien. Gracias, Pau. Perdón. No, muy buen resumen. Como dijo la doctora, citado de venta, el ejecutado, esto es el condenado en la sentencia, lo que corresponde, o sea, primero que esa citación hay que notificarla o por cédula o mediante el mandamiento del que hablaba la doctora. A partir de ese momento comienza a correr un plazo de 5 días para oponer alguna de las excepciones previstas en el artículo 506 del Código Procesal. Solo se pueden oponer estas excepciones y ninguna otra. No es viable la presentación de otras excepciones que no sean estas. Estas excepciones son, en primer lugar, la falsedad de la ejecutoria. Y la falsedad de la ejecutoria quiere decir, sencillamente, que se refiere a la adulteración de la sentencia en cuanto a alguna de sus partes o a la firma del juez. Esto es, quiere decir que la sentencia contiene una firma adulterada. Como se podrán imaginar, este supuesto es extremadamente infrecuente, es algo que rarísima vez se presente, por lo cual es algo, no sé en tu caso, Silvia, pero yo en mi vida lo vi. No, de la falsedad de la firma de la sentencia no. No, yo no lo vi. Yo nunca lo vi. Pero bueno, el Código Procesal está previsto así. No, lo que pasa, Marcelo, que la doctrina lo que dijo es que dentro de esta falsedad de la ejecutoria, que es como vos decís, la adulteración verdaderamente del instrumento que da origen a la ejecución, se cuela lo de la inhabilidad de título, que no está dentro de las excepciones. Entonces, por ahí, si la sentencia fue dictada por un juez que no tenía competencia, o
venció el plazo para el pago, o no estaba firme o ejecutoriada, se opone esta excepción de falsedad ejecutoria, que en verdad no sería de falsedad, sino de inhabilidad, ¿viste? Sí. Pero es un supuesto de interpretación doctrinaria. Doctrinaria, doctrinaria, es verdad. Sí. Pero bueno, como todo siempre, la interpretación que se le da a las normas hace a veces que se extienda a supuestos que no están contemplados legalmente. Bueno, es uno de ellos, el de la falsedad de la ejecutoria, como bien dice la doctora, también se subsume dentro de este supuesto el de la inhabilidad, que ya vamos a ver la clase que viene de qué se trata, que está en el Ejecutivo, pero acá también se utiliza este supuesto para la ejecución de sentencia. Claro. Ahora, en segundo lugar, está previsto la excepción de prescripción de la ejecutoria. A partir de que la sentencia queda firme, comienza a correr un nuevo plazo, que es de 5 años. O sea, como no hay un plazo legal establecido, el plazo de prescripción a partir del momento del dictado de la sentencia es de 5 años para ejecutar la sentencia. Entonces hay que iniciar la ejecución dentro del plazo de 5 años. Si no se lo hace, obviamente, la parte ejecutada podrá oponer la excepción de prescripción de la ejecución. Fíjense, perdón Marcelo, ese plazo comienza a correr a partir del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la sentencia, no desde la sentencia, no desde que la sentencia queda firme. Está claro esto, ¿no? Es decir, si la sentencia quedó firme el día lunes y daba 10 días hábiles para el pago, ¿sí? Martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, y lo establecían en hábiles. Fíjense que en el cumplimiento de las sentencias pueden ser días corridos, ¿eh? Es un plazo sustancial. Sí, plazo sustancial. Pero bueno, supusiéramos, viste que a veces el juez puede decir, en tantos días hábiles, ¿no? Bueno, y se venció el plazo, a partir de ahí, él tiene 5 años para iniciar la ejecución de sentencia. Si no, prescribió. Es desde el vencimiento, Micaela pregunta, ¿desde el vencimiento de cuál? Desde el vencimiento del plazo para el plazo de cumplimiento, claro. Valga la aclaración. Por favor. El tercer supuesto, no sé si vas a aclarar algo más, Silvia. No, solamente les quería decir, pero porque es algo del derecho sustancial, vos lo dijiste, que justamente como se modificó el Código Civil, a diferencia del código anterior que fijaba un plazo específico, lo que el doctor les dijo 5 años, pero ¿por qué? Porque es el plazo general de prescripción cuando no hay un plazo específico. Claro. Acá Lucía preguntando. Claro. A ver, ¿cuál es la pregunta que hizo Lucía? ¿Desde cuándo corren? Sí. Lo que estamos explicando recién. Imagino que está respondida, Lucía. Sí, es coincidencia que sea el mismo plazo de lo que dura la inscripción del embargo, porque ese plazo de caducidad de 5 años estaba previsto desde antes de que se modificara el Código Civil. Claro, no entiendo. Bueno, muy bien, está aclarado. El tercer supuesto es el supuesto de pago, y en este caso no está aclarado en la norma, pero el pago, esto es el cumplimiento natural de la obligación, el cumplimiento normal de la obligación que está contenida en la sentencia, debe ser total y debe estar documentado para poder efectuarse. Si bien se ha interpretado que es posible demostrarlo a través de alguna otra forma y la norma no lo contempla, bueno, esto puede generar alguna discrepancia. En principio, para demostrar el pago, obviamente tiene que ser acreditado mediante las constancias agregadas al expediente y otorgada por la parte contraria de haber recibido esa cantidad o esa suma de dinero. Obviamente, el pago debe ser de una suma posterior a la sentencia. Si se trata de una cantidad anterior, debió haber sido valorado o en la sentencia o alegado como un hecho nuevo, como ustedes saben y vimos hasta acá. Ahora, este pago debe ser posterior al dictado de la sentencia. Sí. Este pago debe ser además... Sí, Silvia. No, que mismo ahora... viste que se está modificando mucho la jurisprudencia, porque cada vez se amplía más la aceptación del pago documentado. Antes era, como bien vos decís, el recibo. Era el recibo del deudor que firmaba, el acreedor,
que firmaba que recibió el pago, ¿sí? Y entonces el deudor presentaba el recibo. Ahora, ¿qué pasa con todos los medios tecnológicos? Esto es lo que se preguntó la doctrina. Y ahora, sobre todo en épocas de pandemia, ¿quién va a firmar? ¿Qué acreedor va a ir a firmar un recibo? Bueno, entonces ahí se están aceptando ahora las fotos de las transferencias bancarias. Claro. Es que también esas están hechas bajo firma digital, entonces ahí tenemos un supuesto del 388 que es análogo a la firma manuscrita. Si no me equivoco la norma, por ahí me estoy equivocando, no sé si es 388 ahora o dudo, o es 288 del Código Civil y Comercial. No, el 388, claro, era del Código Civil. Sí. Finalmente, el último supuesto, o los tres últimos supuestos, mejor dicho, que están previstos en el inciso cuarto del 506, son la quita, espera y la remisión. La quita es una concesión que efectúa el beneficiario de la sentencia, el acreedor, respecto de la cantidad que se le adeuda. Esto es, acepta recibir del acreedor. Obviamente esto tiene que estar documentado, tiene que ser un acuerdo suscripto entre las partes o debe estar otorgado por escrito. En cualquiera de estos tres casos esto siempre debe surgir de algún documento, la quita, la espera o la remisión, debe resultar el otorgamiento de este perdón parcial. Es como en concursos, ¿no? La quita, sí, en alguna medida puede ser algo parecido, pero no nos confundamos con los concursos, porque acá estamos hablando de algo, en los concursos de algo diferente cuando hablamos de quita. Estamos hablando de un ofrecimiento. Y acá de lo que estamos hablando es que el propio acreedor está concediendo al deudor la remisión parcial, esto es, la renuncia a reclamar parcialmente una deuda que ya ha sido condenada, ya ha sido considerada como debida en la sentencia, ¿sí? Esto es, el juez condenó a pagar una cantidad determinada de dinero y eso es lo que el acreedor tiene derecho a percibir. Pero sin embargo, el acreedor, para facilitar la posibilidad de que el deudor cumpla con la obligación, entonces renuncia a reclamar una parte de la deuda. La espera, como se imaginarán, significa ese plazo del que hablaba la doctora de 10 días que el juez le da para el cumplimiento de la sentencia. El acreedor, el beneficiario de la sentencia, en principio es el actor, sería el actor, renuncia, o en realidad le otorga un plazo, extiende el plazo para el cumplimiento de la sentencia, le da un plazo más extenso que el que estableció el juez. Obviamente, al igual que el supuesto anterior de la quita, esto también debe resultar de un acuerdo suscripto entre las partes. No puede ser algo que pida el deudor para el cumplimiento y que se lo otorguen graciosamente, ¿sí? Esto tiene que ser un acuerdo suscripto entre las partes y, sobre todas las cosas, el acreedor concederlo. Y finalmente, la remisión de la deuda es el perdón total. Es cuando el acreedor desiste de seguir formulando el reclamo contra su deudor. Un supuesto súper extraño, que solo se justificaría en el caso de que hubiese habido algún acuerdo fuera de tribunales, fuera del expediente, por el cual ya estuviese satisfecha la prestación o algo que no se hace evidente en el expediente, cosa que puede llegar a suceder. Si repito la quita, sí, claro, la quita es la renuncia parcial del acreedor a perseguir la totalidad del monto. Esto es renuncia a perseguir una porción de la condena establecida en la sentencia. Esto es, supongamos, el deudor tiene derecho a cobrar 100.000 pesos, el acreedor, perdón, tiene derecho a percibir 100.000 pesos porque es el monto de condena de la sentencia. Sin embargo, decide hacer una quita por una porción de esa suma y decide reclamar sencillamente 50.000. Él tiene derecho a cobrar 100.000, pero sin embargo, para facilitar la posibilidad de que el deudor cumpla con la sentencia y se extinga definitivamente el reclamo, se cierre el conflicto, renuncia a percibir una parte de ese derecho. No está obligado a hacerlo, pero para facilitar el cumplimiento y concluir con el diferendo, decide otorgar esa quita. No sé si quedó aclarado, María Belén.
Es parecido a una transacción. Podría ser, sí. La quita puede resultar solo unilateralmente otorgada por el acreedor, ¿sí? El acreedor puede otorgar esa quita. En general esto es parte de un acuerdo. Esto es, el otro día cuando veíamos con el doctor Torrillo los modos anormales de determinación del proceso, veíamos que la transacción solo podía celebrarse hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva. Esto es, una vez que el juez dicta la sentencia, el proceso termina por el modo normal. Sin embargo, las partes, con posterioridad, ¿pueden celebrar algún acuerdo? Sí, claro. Los acuerdos que pueden celebrar son acuerdos de pago. Y una de las formas de celebrar acuerdos de pago es a través de una quita. Obviamente se van a sentar todo el tiempo a negociar, o van a tratar de negociar todo el tiempo, sobre todo el deudor, ¿no? Y obviamente cuando llegue a este punto, pueden llegar a arribar a una quita para facilitar terminar con esta cuestión. Doctora, no sé si está aclarado. Estaba viendo, está perfecto, pero está viendo que Francesco, pobre, después de todas las disquisiciones que hicimos, nos dice, pero entonces ¿es taxativa o no es taxativa la enumeración? Bueno, la realidad es que es taxativa en cuanto a que son las 4 excepciones posibles dentro de las 3 que dice el último inciso. El tema que discute la doctrina es si dentro de esa excepción no se pueden incluir algunos otros temas, como lo que yo les dije, de la inhabilidad en la falsedad de título, o del pago parcial, o del pago no documentado expresamente en papel, sino documentado en algún medio electrónico. ¿Entendés, Francesco? Pero en principio serían esas las excepciones. Claro, es taxativa. Sentencia. Uno de esos requisitos, ¿cómo lo van a plantear? Y lo van a plantear a través de la falsedad de la ejecutoria, colando la inhabilidad de título. Claro, porque vos fíjate, perdón Marcelo, que el juez, cuando se inicia la ejecución de sentencia, puede advertirlo él y decir, pero si no está vencido el plazo. Pero supóngase que el juez no lo advierte. Entonces, traba el embargo y cita de venta o para poner excepciones al deudor. El deudor le dice, señor juez, momentito, todavía tengo 5 días para cumplir con la sentencia. O pongo excepción de falsedad ejecutoria. ¿Entienden, chicos? ¿Lo entienden o no? Francesco, sí. El interesado contestó que está clarísimo. Bueno, ahora sí, muy bien. Doctora. Bueno, se quedaron con el plazo de la prescripción. Vamos a aclararlo bien. Ustedes se acuerdan lo que es la prescripción. La pérdida de un derecho a ejercer por el transcurso del tiempo. ¿Qué quiere decir si hay prescripción de la ejecutoria? Que yo ya no vencido un plazo determinado, no puedo iniciar una ejecución de sentencia. Mejor dicho, iniciarla la puedo iniciar, pero la otra parte me va a poner la prescripción y el juez va a decir, no, ya está prescripta la ejecución, alpiste, perdiste. Sí. Bien. Y ¿desde cuándo? También. ¿Cómo? Porque si no se opone la prescripción, doctora, acá esta es una aclaración que por ahí siempre es buena hacerla. Muy importante. Si no ponen la excepción de prescripción, el juez no la puede valorar de oficio. El juez no puede considerar prescripta una ejecución, no puede considerar prescripta ninguna acción si no lo opone el demandado. Esto es, si no hay oposición de la prescripción, no se puede hacer valer de oficio. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el tema es desde cuándo se cuenta el plazo, de 5 años, que determina el Código Civil para que prescriba la posibilidad de ejecutar una sentencia. Se cuenta desde la fecha de vencimiento del plazo que dio el juez en esa sentencia para el cumplimiento. Ejemplo, si en ese proceso de cobro de pesos el juez dijo que había que pagar la suma de 20.000 pesos dentro del plazo de un mes y lo dijo el 1 de marzo, el demandado tiene tiempo, el que perdió,
tiene tiempo hasta el 1 de abril para pagar. Quiere decir que los 5 años se van a contar hasta a partir del 1 de abril. Ahora te quedó claro, Lucía, veo ahí. Bien. Sí. Muy Sí, bien. es una aclaración relevante la que estás haciendo. Y yo en su momento cuando lo estaba explicando, después me quedé pensando, ¿cuántas veces sucede que llegan jugados con el tiempo y considerar esos días, esos 10 días, a veces es crucial? Infinidad de veces ha pasado, o sea, por lo menos a mí me ha tocado de ver de prescripciones opuestas sobre el gong. Esto es de gente que interpone la acción ahí llegando sobre el tiempo. Seguro, seguro. Sí. Y esos 10 días a Y veces son con cruciales. la responsabilidad, la gran responsabilidad del abogado. Chicos, ustedes van a ser abogados, tienen que tener el tema de las caducidades y de la prescripción, pero acá, grabados como, porque un día que no presenten la demanda, si se les prescribió la acción, sonaron. Sí. Y esto con independencia de que sean patrocinantes o apoderados, porque últimamente Nada. se empezó a difuminar esa distinción, ¿sí? Así que en cualquier supuesto siempre tenga muy presente esto de la prescripción y las caducidades. Siempre. Responsabilidad profesional. ¿Mm? Bueno, sí, puedes seguir, Marcelo. Creo que hasta ahora están Creo más o que menos. sí. Sí. Bien, ¿qué pasa una vez que se oponen las excepciones? Como toda excepción, el juez debe ordenar algo que tiene que ver con el principio de bilateralidad. Creo que se van a ir de acá con esta idea bastante clara, ¿no? Porque se lo preguntamos tantas veces. Sí. Muy bien, Claro, obviamente, traslado. el juez ordena el traslado. ¿Y cómo se notificará ese traslado si son de excepciones? Muy bien, muy Pregunta bien. María Belén, ¿cédula? Sí, bien la aclaración, Francesco dice por cédula, porque lo dice el artículo 135, y acá me voy a permitir una aclaración. El artículo 504 del Código Procesal de la Provincia o el 135 no contemplan la notificación por cédula de las excepciones. Así que ojo cuando vayan a litigar allá, ¿sí? Porque se van a encontrar con que allá el traslado de las notificaciones se hace por nota, ¿sí? Ojito con esto. Está en el artículo 135, si no me equivoco, en el inciso cuarto, dice que el traslado de las notificaciones se notifica por cédula. Bien. Por favor, Catalina. Ahora, obviamente se corre un plazo, también en este caso de 5 días, para que el ejecutante, aquel que promovió la ejecución, conteste las excepciones. Al igual que con las otras excepciones, a partir de ese momento, si es que no hay que producir prueba, el juez debe dictar una resolución mediante la cual va a resolver alguna de estas cuestiones. Se van a abrir estas alternativas. Si no hay excepciones opuestas, si no se opusieron excepciones y el juez dispuso la citación de venta, obviamente después de haber trabado el embargo. Gracias, Pau. Me confundí con el inciso. Es el inciso 2, pero es el 135, tal cual. El juez, si considera, o en realidad, si ordenó la citación de venta después de haber trabado el embargo y no se opusieron excepciones, corresponde que dicte una resolución que se llama sentencia de trance y venta. En este caso, corríjame usted, doctora, en el caso del juicio ejecutivo se llama sentencia de trance y remate. No es lo esencial, ya no es lo esencial. Es como el tema del memorial y la expresión de agravio. Exactamente, se manda a llevar adelante la ejecución, es decir... Tal cual, eso es lo central. Lo central es que el juez a partir de este momento ordena que se ordene, o sea, ordena llevar adelante la ejecución hasta tanto se haga íntegro pago de la cantidad que está condenado a pagar en la sentencia y que fue objeto de reclamo, ¿sí? O sea, a partir de este momento, esto quiere decir, todo lo que vamos a hacer es ejecutar la sentencia, rematar los bienes, vender los bienes del deudor para el cumplimiento de lo que establece la sentencia. Hay una característica a partir de este momento y es que ese embargo, con respecto al embargo del que hablaba la doctora Giovanna, ese embargo que era embargo preventivo hasta el dictado de la sentencia, una vez, y que aclaró después la doctora Wannon, una vez que se inicia la ejecución de sentencia, se transforma en embargo ejecutivo, lo que quiere decir que ese bien ya queda afectado al resultado de la ejecución. Pero como ustedes vieron,
hasta este momento el deudor tenía la posibilidad de oponer alguna de las excepciones del artículo 506. Esto es, tenía la posibilidad de ejercer alguna defensa. Ahora, una vez que se dicta la sentencia de trance y remate y se manda a llevar adelante la ejecución, ese embargo, que alguna vez fue preventivo, que después se transformó en ejecutivo, ahora se transforma definitivamente en embargo ejecutorio, ¿sí? Van a encontrar esta distinción hecha por Palacio al hablar del embargo en el proceso de ejecución. Y él dice, este embargo se transforma en ejecutorio. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de este momento ya no hay ninguna defensa para oponer. ¿Qué quiere decir esto? Ese bien ha quedado no solo afectado al resultado del proceso, sino afectado al resultado de una ejecución, a una venta forzosa de ese bien, que todo su destino es que se venda y se reparta el resultado, esto es, se cumpla con la sentencia una vez que se liquiden las cantidades en una etapa posterior, ¿no? Que es la que se llama cumplimiento de la sentencia de trance y remate. Perdón, Marcelo, yo quiero hacer una aclaración. Porque lo de ejecutorio y ejecutivo, a mí a esta altura del partido no me interesa para nada, porque, que está bien lo que vos estás diciendo, es lo que dice Palacio, porque la realidad es que cuando se traba el embargo, es muy raro que le pongan ejecutorio o ejecutivo, se pone trabes embargo sobre determinados bienes. Lo que les interesa acá, chicos, que entiendan, es que distingan el embargo preventivo, que es para asegurar el cumplimiento de la sentencia, a cuando se transforma en ejecutivo o ejecutorio, llamémoslo de los dos lados, que es el embargo sobre el bien que, como les explicó recién el doctor Ruiz, va a permitir cobrarse de ese bien la deuda que no pagó el deudor en su momento. Es decir, ¿sirve para qué? Para subastar el bien. Es el embargo que va a servir, que esto, creo Marcelo, Pau, que lo vamos a explicar la clase que viene, la etapa de cumplimiento de la sentencia. Uy, se nos descolgó la doctora. ¿Qué pasó? Perdimos a la doctora. Houston, tenemos un problema. Sí. Escucha, ahí los chicos se están preguntando, viste, por el tema del traslado que vos contaste que era por nota, entonces se le quedó sin... no les quedó claro. El traslado de las excepciones se notifica por cédula. ¿Sí? Yo hice la aclaración de si algún día van a litigar a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y ahí el traslado de las excepciones es por nota, ¿sí? Solo para que tengan en cuenta esa aclaración. Claro, ustedes oponen una excepción de prescripción de la ejecutoria, el juez no les dice sí o no de oficio, sino que primero escucha la parte contraria o al que está iniciando la ejecución, el actor, ¿sí? De la excepción de prescripción o de la excepción opuesta, traslado, notifíquese, y una vez que se venció el traslado, contestó no, podrán o no abrirse a prueba estas excepciones, y después el juez resuelve con la sentencia de venta del 508. O sea, una vez que se traba el embargo, le notifico a Marcelo, supónganse que sea mi contrario, que le trabé un embargo en su contra, y él viene, cuando se le notifica el embargo y se lo citan los términos del artículo 505, y dice, no, vengo a poner la excepción de prescripción. Entonces el juez me corre, traslada a mí de esa excepción, puedo no contestarla, ¿sí? O si tengo por qué contestarla y digo, no está prescripta por tal circunstancias, y después el juez la resuelve, y ahí dicta lo que llamamos sentencia de venta. Manda llevar adelante la ejecución hasta hacerse al acreedor, o en este caso el actor, o Pau o Blasi en el supuesto, íntegro pago de las sumas adeudadas por Marcelo. A mí siempre me toca jugar ese rol, ¿no? Sí, y a Ana también. El ejecutado, demandado. Sí, pobre Anita. Bueno, próximo lo pongo al revés, el ejemplo. No, está bien, a mí me gusta ese rol. Bueno, lo otro que puede pasar es que se hayan opuesto excepciones. O sea, si se opusieron excepciones, obviamente, a partir del momento en que se contestó el traslado, se venció el plazo para hacerlo, el juez también tiene que, o sea, ya no va a mandar a llevar adelante la ejecución directamente, sino que primero va a resolver esas excepciones y va a determinar si son procedentes o no. Y ahí se va a abrir una doble alternativa, obviamente, dependiendo del resultado de esas excepciones. Si el juez considera procedente las excepciones, entonces rechaza la ejecución y inmediatamente procede al levantamiento del embargo trabado.
que necesariamente se tiene que haber trabado. Lo otro que puede pasar es obviamente el resultado contrario, y que es casi lo mismo a lo que veníamos hablando sobre mandar llevar adelante la ejecución. Si rechaza las excepciones, entonces el resultado necesariamente es que el juez va a rechazar la excepción y va a mandar a llevar adelante la ejecución. De la misma manera que si no se hubiesen opuesto excepciones. Finalmente, cabe hacer una aclaración acá. No sé, Pau, vos corregime si me equivoco, pero a partir de ese momento en que queda firme, esto es una vez que se notifica y no se apela, no se recurre, o se recurre y se confirma la resolución por la Cámara, el trámite para la ejecución de sentencia se va a seguir de la misma manera que se sigue para el cumplimiento de la sentencia de tránsito y remate dictada en el juicio ejecutivo. Entonces, a partir de ese momento, hay que empezar a seguir el trámite previsto en el artículo 559, si no me equivoco, y subsiguientes, o 557 y subsiguiente del Código Procesal, que es común tanto para la ejecución de sentencia como para el juicio ejecutivo, que vamos a ver la clase que sigue. Y acuérdense que si no se... sí, es 559 y siguientes. Acuérdense que si el juez, queda firme esta sentencia de venta, si tenía plata embargada, ya se va a ordenar que, si hay una liquidación ya, entonces se va a ordenar que se retire o se ordene un giro para que yo retire la plata imputable a la liquidación que ya tengo practicada, si hubiera una liquidación practicada. Y si se tratara de bienes registrables, empiezo con lo que Marcelo les decía, es la subasta, ya sea de un bien inmueble o de un bien inmueble con los recaudos que cada uno de ellos conlleva y establece el código. Alguna vez habrán escuchado que se hace una subasta, que se designa un martillero, que hay que ver si el bien inmueble, si esos bienes están embargados, si hay embargos con fechas anteriores, si hay una hipoteca, ¿sí? Todo eso es para el trámite de ejecución de esta sentencia de venta y de la sentencia que se dicta en un proceso ejecutivo, que es lo que Marcelo les decía, que son coincidentes en ese momento. Sí. Acá Micaela y Catalina están pidiendo que repitamos esto último. ¿Cuándo se levanta el embargo? Me imagino, claro. ¿Cuándo se levanta el embargo? El embargo se levanta cuando se rechaza la ejecución. Esto es, si se admiten las excepciones opuestas por el ejecutado, entonces, en ese supuesto, el juez va a admitir la excepción, va a rechazar la ejecución e inmediatamente va a ordenar el levantamiento del embargo. No sé si quedó claro, Micaela. Claro, el juez ordena el levantamiento y después hay que hacer los trámites respectivos en los registros para proceder a escribir ese levantamiento. Y lo de la sentencia de venta que dijimos después es cómo sigue el trámite de este proceso de ejecución de sentencia.